si os pasa a alguno de los que estáis aquí, pero que de repente os acordáis de, no sé, de algo de hace un montón de años, cosas que os vienen a la cabeza, sobre todo cosas malas que habéis hecho, ¿no? Yo soy el mayor de 3 hermanos, tengo mi hermano mediano, Esteban. Cuando era pequeño, pues me parece que fue una profesora que le detectó que no veía bien y que tenía que ir al oculista porque necesitaba gafas, había cosas que no veía de la pizarra o algo así, ¿no? Luego también mi hermano dice que él hizo preliminar de bachillerato primero y segundo. Bueno, la cosa es que repitió primero, pero bueno, es igual, es otro tema. La cosa es de que a mi hermano le pusieron gafas y bueno, y ya está. Y yo todavía no llevaba gafas entonces. La cosa es de que recuerdo que una vez estábamos jugando a fútbol y le acaban de hacer unas gafas nuevas y me acuerdo que sin querer le di un balonazo en la cara y se le cayeron las gafas al suelo y se le rompieron los cristales. Y bueno, nos fuimos a casa, le ayudé a coger unas gafas viejas que él tenía por ahí guardadas con otra graduación y le pregunté: Esteban, ¿cómo ves? Y recuerdo que me dijo: veo borroso. Claro, pues no era su graduación, ¿no? Pero bueno, le dije: mejor eso que nada, ¿no? Pero igual me sentía mal, ¿no? Por haberle roto las gafas y que él no pudiera ver. Y como estas cosas podría contaros muchas, ¿no? A veces, no sé si a vosotros también os pasa, pero a veces me acusan las cosas que hice en el pasado. Como digo, no sé si os pasa igual a vosotros. No sé si a día de hoy os siguen molestando algunas cosas que habéis hecho en el pasado. No sé si algunos piensan: es que todo lo hago mal, ¿no? Y estáis cansados de todo eso que hacéis mal. No sé si os gustaría dejar de hacer esas cosas que sabéis que están mal y empezar a hacer las cosas que están bien. O no sé si os preguntáis si vais a ser capaces de encontrar esperanza en medio de todo eso. Y cuando pensáis en Dios, si os preocupa que Dios esté decepcionado con vosotros y pensáis que os está castigando por algo. El apóstol Pablo batalló con estas cosas también cuando él se dio cuenta que lo que estaba haciendo pues era más que romper unas gafas. Fijaos lo que escribe en Romanos capítulo 7, versículos del 18 al 19. Dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Como ya se nos ha dicho, hoy empezamos una serie de predicaciones que hemos titulado Dios es por nosotros, y estaremos predicando todo el capítulo 8 de Romanos. Y estoy convencido de que adentrarnos en este capítulo va a hacer que podamos ver quién es Dios de una forma más clara. Y os voy a decir algo: es posible que no haya otro pasaje en la Biblia que pueda cambiar tanto nuestras vidas. Así que os recomiendo que durante las próximas semanas podáis estar leyendo el capítulo 8 de Romanos varias veces. Si leéis toda la carta, pues mejor, pero el capítulo 8 es en el que vamos a estar enfocados. Algunos han dicho de este capítulo 8 de Romanos que es la cumbre de la montaña de las Escrituras. Y creo que hay motivos suficientes para que nosotros podamos llegar a decir eso también. Hay 3 cosas que sobresalen en este capítulo. Una es que hay un énfasis en la seguridad de la salvación. Empieza diciendo: por consiguiente, no hay ahora condenación. Y acaba diciendo que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo primero, un énfasis en la seguridad de la salvación. Lo segundo que podemos ver, lo segundo que sobresale es el Espíritu Santo. Se menciona casi cada 2 versículos, pero hasta este momento, en la carta a los Romanos, durante los primeros 7 capítulos, solamente 4 veces se había mencionado el Espíritu, pero además Romanos 8 no está enfocado en la doctrina del Espíritu Santo, sino en lo que el Espíritu hace en el creyente, en la obra del Espíritu en el creyente. Y vamos a ver cuando lo estudiemos que no es algo a lo que aferrarnos, sino que es una persona que debemos amar y obedecer, porque no hemos sido diseñados para vivir la vida a nuestra manera, sino a través del poder del Espíritu Santo. Así que 1, hay énfasis en la seguridad de salvación. 2, lo otro que sobresale es el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, es que lo que hacemos como creyentes sale de quiénes somos en Cristo. Es decir, la vida cristiana no se enfoca en qué necesitamos hacer, sino en lo que ya ha sido hecho por nosotros. Así que siempre debemos volver a nuestra posición en Cristo antes de poner en práctica la vida cristiana de una forma efectiva. Se trata de lo que recibimos, no de lo que nosotros
logramos por nuestros propios esfuerzos. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11. Vamos a leerlo juntos. Dice así: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. En esta mañana vamos a estar hablando de dos cosas. Vamos a estar hablando de estar en Cristo y de vivir en el Espíritu. Porque el hecho de estar en Cristo es aquello que lucha, que trata con la pena del pecado, pero vivir en el Espíritu trata con el poder del pecado en nuestras vidas. Así que vamos a ver esa primera parte acerca de estar en Cristo. Y quiero que leamos de nuevo Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Empieza diciendo por consiguiente. Y es que lo que va a decir ahora tiene que ver con los 7 capítulos anteriores y sirven de puente para lo que el apóstol Pablo ya ha establecido. Para el creyente nacido de nuevo, hay seguridad de que no habrá juicio en el futuro y que vamos a experimentar esa seguridad ahora mismo en el presente. Por consiguiente, no hay hoy condenación. Si tú eres salvo, entonces ahora mismo, en este preciso instante, estás seguro. Dice primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. En la construcción de esta frase en griego, en esta de por consiguiente no hay condenación, hay un no al principio que hasta parece que se sale de las páginas. Y es que además el apóstol Pablo escoge esa negación para mostrar que no hay absolutamente ninguna manera de que un cristiano sea condenado. Lo podríamos traducir de otra forma más literal, aunque tal vez no se entienda mucho, pero podría ser algo así como ni siquiera uno, por lo tanto, ahora ninguna condenación en absoluto, ¿verdad? Algunos dicen que de esta palabra condenación que aparece aquí es de donde obtenemos esa cuestión del tema de los pulgares hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Porque dicen que así es como el emperador romano, sentado en su trono, pues decidía acerca de los prisioneros que le presentaban ante él. Y quiero que entendamos esto. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y confiamos en Jesús como nuestro sacrificio, como nuestro sustituto, el juez poderoso te está haciendo así ahora mismo, te está levantando el pulgar, no te va a hacer así pulgar hacia abajo porque Cristo ya fue enviado abajo. Dios tiene un mazo, no un mazo de un montón, ¿vale? Un mazo, el martillo este que usan los jueces, ¿vale? Dios tiene un mazo de gracia para el creyente. También tiene un montón de gracia, ¿eh? Pero si tú estás en Cristo, has sido perdonado y nunca tendrás que pagar el precio por tus pecados. El juicio de Dios no vendrá sobre ti, nunca sobre el creyente. Aquellos que están en Cristo no serán condenados porque Jesús fue condenado en su lugar. No hay castigo porque Cristo llevó el castigo por nuestros pecados. Y creo que es importante recordar esto. Cuando Dios dice no hay ahora condenación, no lo hace en base a lo que hagamos, sino a nuestra posición. Dios declara esto debido a la obra completada de Cristo en nuestro favor. Y fíjate, no la anula cuando pecamos.
ni se enfada repentinamente contra nosotros cuando pecamos, sino que esta promesa de no condenación está disponible para todos, pero solo se aplica a aquellos que están en Cristo Jesús. Y esta es una de las frases favoritas del apóstol Pablo. Durante sus cartas en el Nuevo Testamento utiliza más de 150 veces en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y es que ser cristiano es estar en Cristo. Si tú eres salvo, siempre estás en dos sitios. Si estás aquí hoy en esta mañana con nosotros en el local de la iglesia, estás en la iglesia, pero estás en Cristo. Si alguien está escuchándonos o está viendo desde sus casas, está en su casa, pero está en Cristo. Pero hay una realidad que no podemos pasar por alto. Puedes estar aquí hoy reunido con nosotros. Puedes estar en la iglesia y no ser salvo y estar perdido. Puedes estar en una buena familia o pertenecer a una buena familia cristiana y estar perdido. Puedes estar en el mejor de los barrios y estar completamente perdido. Pero si estás en Cristo, eres salvo y no serás jamás condenado. Puede ser que por las caras algunos de vosotros penséis que esto es demasiado bueno como para ser verdad, ¿no? En un mundo lleno de pecado, lleno de enfermedades, de decepciones, de gafas rotas, de dolor, de agonía, ¿cómo es posible? Me pregunto si algunos de vosotros a lo mejor habéis cambiado secretamente este versículo para que diga, por consiguiente, ahora hay un poco de condenación para mí. O por consiguiente, ahora hay mucha condenación para mí. Si te has arrepentido y has recibido a Cristo, Dios te está dando el ok por lo que Jesús ha hecho por ti. Es decir, literalmente, no hay nada que puedas hacer ahora mismo que haga que Dios te ame más de lo que ya te ama. Y no hay nada que puedas hacer que haga que te ame menos. Me encanta lo que dijo Spurgeon cuando él predicó sobre Juan 3:18, donde dice, el que cree en él no es condenado. Escucha esto que él dice. Dice, oh, que la fe se aferre a esto. Oh, por una fe sobrecogedora que obtenga la victoria sobre las dudas y los temores y nos haga gozar de la libertad con la que Cristo hace libres a los hombres. Vosotros que creéis en Cristo, id a vuestras camas esta noche y decid, si muero en mi cama, no puedo ser condenado. Si os despertáis a la mañana siguiente, salid al mundo y decid, no estoy condenado. Cuando el diablo aúlle contra vosotros, decidle, tú puedes acusar, pero yo no estoy condenado. Y es que si estás en Cristo, regocíjate, alégrate en el hecho de que Dios te bendice. Pero si estás fuera de Cristo, ya estás condenado y el juicio todavía está delante de ti. Así que mi consejo es que vayas a Él ahora. El consejo de la palabra es ves a Él ahora, corre hacia Él en busca de seguridad, en busca de tu Salvador. Porque estar en Cristo es lo que trata con nuestra culpa por el pecado. Pero vivir en el Espíritu trata con el poder del pecado sobre la vida del creyente. Así que quisiera que viéramos ahora cómo vivir en el Espíritu, cómo el Espíritu trata con el poder del pecado, ¿vale? Empezando en el versículo 2, podemos ver cómo vivir esto. Y por lo menos hay 3 formas en que podemos hacerlo. La primera es enfocándonos en lo que el Espíritu ha hecho. Romanos 8, del 2 al 4, nos dice lo que ya ha sido hecho por nosotros. En primer lugar nos habla de libertad. Y ya hablamos un poquito el martes de esto y lo hemos cantado hace unos minutos con esa canción que decía hay libertad, ¿no? Pero mirad qué dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí se nos dice el motivo por el cual los creyentes no tenemos condenación. Hemos sido hechos libres del dominio del pecado y se nos ha rescatado de la muerte a través de Cristo Jesús. Y Jesús declaró de manera victoriosa, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que no soy condenado por mi pecado, no estoy obligado a pecar, y además no estoy acusado por mi pecado. La segunda cosa dentro de este enfoque en lo que el Espíritu ha hecho es el perdón. Dios sabía que la ley era incapaz de salvarnos, y en un amor sin palabras, un amor que no podemos describir, Dios envió a su propio Hijo como ofrenda por el pecado. Eso lo hemos visto en el versículo 3, que dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado,
condenó al pecado en la carne. Nunca podremos ser condenados por nuestros pecados, porque el precio por ellos ya ha sido pagado. Dios condenó el pecado, no al pecador, porque Él envió al Salvador a morir en nuestro lugar. Así que lo que la ley no podía hacer, lo hizo el Cordero en mayúsculas por cada uno de nosotros. Dentro de ese enfoque en lo que el Espíritu ha hecho, libertad, perdón y cumplimiento. De una forma increíble, porque Jesús es nuestra ofrenda por el pecado. Todos los justos requisitos de Dios se han cumplido completamente en nosotros. Eso lo vemos en el versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no somos dominados por el pecado, sino liberados por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y el Espíritu Santo nos permite vivir lo que somos en Cristo, centrándonos en lo que Dios Padre ha hecho por nosotros. Así que la clave de la victoria es centrarnos en lo que somos en Cristo. El problema es que muchas veces no sabemos quiénes somos. Creo que muchos de los creyentes, incluso jóvenes y adolescentes que hay tal vez en nuestra congregación, están pasando por un tiempo en el que su identidad es probada. Y eso se llama crisis de identidad. Algunos creen que son lo que hacen, otros que su ropa los define, otros lo que están haciendo, otros lo que han hecho en el pasado. Pero es que no es ni siquiera lo que han hecho otros por nosotros. Nuestra identidad está en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso podemos decir que lo que hacemos no determina quiénes somos, sino que quién somos determina lo que hacemos. Así que eres quien Cristo dice que eres, ¿vale? Si estás en Cristo a través del nuevo nacimiento, ahora tienes una nueva identidad. Hemos sido aceptados, tenemos la seguridad de la salvación y se nos da sentido y propósito. Y algo más, comunidad también. Y como os decía, los que tenéis hijos adolescentes, los que todavía son pequeños, llegará ese momento en el que va a haber esa crisis de identidad. Hay un motivo por el cual muchos jóvenes ingresan a pandillas o a bandas o delincuencias, etcétera, esas cosas que vemos y escuchamos que pasan en nuestra sociedad. Y es por esa cuestión. Los jóvenes están buscando sentido, propósito y comunidad. Y fijaos que esas tres cosas las ofrece Cristo. Ahora, esto es el fruto de enfocarnos en lo que el Espíritu ha hecho. Libertad, perdón y cumplimiento. Pero hay otra cosa interesante. Creo que la segunda cosa que podemos hacer es pensar en lo que pensamos. Pensar en lo que pensamos. Necesitamos sujetar nuestros pensamientos antes de que los pensamientos nos sujeten a nosotros. Y la palabra mente aparece 4 veces en los siguientes 3 versículos. Y se refiere aquí con mente a nuestra actitud. Dice así, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, podríamos decir aquí otra vez, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No sé si os pasa lo mismo a vosotros en vuestra casa, tal vez es una cuestión mía solo de mala suerte, pero cada vez que voy a tirar algo a la papelera o a la basura, resulta que la papelera ya está llena. ¿Os pasa igual a vosotros? En casa tenemos una de esas, en la cocina, una de esas basuras o papeleras que pisas ahí el pie, le das a la palanquita y se levanta la tapa. Y a veces me ha pasado que levanto esa tapa para poder echar algo en la basura y algo sale hacia afuera. No sé si os ha pasado eso alguna vez, que levantáis la tapa y en lugar de tirar algo, algo se sale. Bueno, cuando abrimos la puerta a que la basura entre a nuestras mentes, pues sale más basura. Pero si permitimos que los pensamientos de Dios nos inunden, un comportamiento que honra a Dios es lo que va a salir después. Dice Proverbios 23:7, siempre leemos o uso la Biblia de las Américas, pero en esta ocasión he cogido la Reina Valera del 95. Proverbios 23:7 dice, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es Él. Eso quiere decir que muchas veces somos lo que pensamos.
Y yo sé que en este momento tienes una serie de pensamientos fluyendo ahí por tu mente, ¿no? Algunos de vosotros están pensando cuándo va a terminar la predicación, otros están pensando en la comida que tienen que calentar cuando lleguen a casa, otros pensando en que van a trabajar por la tarde. De hecho, los pensamientos fluyen súper rápido. Demasiados de nosotros simplemente permitimos que los pensamientos entren sin pensar en lo que nos permitimos pensar. Pero debemos poner nuestras mentes en el Espíritu. Por ejemplo, reconociendo que estamos en una batalla increíble. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Satanás no juega limpio, así que nosotros tenemos que estar preparados. La otra cosa que deberíamos nosotros ver es capturar todo pensamiento y analizarlo. Debemos capturar todos los pensamientos y analizarlos. Satanás nos ha declarado la guerra y la batalla está en nuestra mente en muchas de las ocasiones. Por eso Pablo dice que estemos alerta en 2 Corintios 10:5. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Sabéis lo que significa la palabra cautiverio? La palabra cautiverio significa secuestro también. Así que de alguna forma debemos secuestrar nuestros pensamientos. No debemos dejarlos libres, debemos atarlos. Debemos pensar en lo que pensamos, debemos capturar ese pensamiento y analizarlo. No dejemos entrar ningún pensamiento sin capturarlo y analizarlo primero. Si es bueno, déjalo entrar. Si no, como hemos leído, derríbalo con la verdad de la palabra de Dios. Destruyendo especulaciones, dice, todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Bueno, hemos hablado de enfocarnos en lo que el Espíritu ha hecho, de pensar en lo que pensamos, y ahora quiero que hablemos por unos minutos acerca de someternos al control del Espíritu. Romanos 8, del 9 al 11, nos dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Algo que podemos extraer y concluir de esto es que Jesús es el único camino y el Espíritu nos da vida. Jesús es el único camino y el Espíritu nos da vida. Y Gálatas 5:16 nos dice cómo poder hacer esto, cómo someternos al control del Espíritu. Dice, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Ahora, creo que muchas veces estamos obsesionados con las manifestaciones del Espíritu Santo. Creo que muchas veces estamos obsesionados con pedir al Espíritu Santo que se manifieste más, que queremos más de Él, que deseamos más de Él, que deseamos ser llenos de Él. Y no es malo desear ser lleno del Espíritu. De hecho, es un mandamiento que encontramos en la palabra, sed llenos del Espíritu. Pero a lo que me refiero es que muchas veces el enfoque está en el Espíritu, ¿no? En que el Espíritu nos llene más, cuando en realidad creo que deberíamos permitirle más al Espíritu que Él tenga algo de nosotros. Es decir, la cuestión no es tanto obtener más del Espíritu, sino permitirle que Él tenga más de nosotros. Quiero deciros que aprenderemos más sobre cómo nos guía el Espíritu Santo este martes y también el próximo domingo. Pero por hoy quiero que recordemos esto. Recuerda tu identidad. Recuerda quién eres en Cristo Jesús, porque estamos en Cristo. La segunda cosa es que nos enfoquemos en lo que el Espíritu Santo ha hecho. Y la tercera cosa es que pensemos en lo que pensemos. Piensa en lo que piensas y sométete al control del Espíritu. Creo que en alguna ocasión os he dicho también que
Mi hermano me regala muchas cosas tecnológicas. Siempre cuando ve alguna cosita por ahí que a lo mejor sabe que me gusta, viene y me la regala, ¿no? Después de todo lo que le he hecho. Pero bueno, pobre. Me acuerdo que hace unos años me regaló un dron y cogí el dron y me fui allí a casa de mi madre, a un campo, y empecé a volar el dron y el dron empezó a subir alto. Y hay un momento en que el dron no se veía. Y uno de los que estaba por allí me dijo, ¿cómo sabes que todavía está ahí el dron? Y yo le dije, pues es fácil, no se ve porque está nublado, pero es fácil, escucha. Y si escuchas atentamente, se oía como un zumbido, ¿vale? Entonces le dije, por el sonido ese, es que sé que el Espíritu Santo, perdón, es que sé que el dron está ahí, ¿no? Aunque no podamos ver al Espíritu Santo, deberíamos ser capaces de escucharlo. Deberíamos ser capaces de sentir su obra en nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Cristo. Al final llevaron a mi hermano de nuevo a la óptica y le hicieron otras gafas con la graduación correcta, ¿no? Y ya podía ver bien después de nuevo con sus gafas nuevas, sus gafas recién hechas. Quizás algunos de los que estáis aquí en esta mañana o estáis escuchando en vuestras casas necesitáis unas gafas nuevas con la graduación correcta para que podáis ver y saborear vuestra posición en Cristo Jesús. Recuerda que como creyente estás en Cristo y que somos llamados a vivir por el Espíritu. Jesús es el único camino y el Espíritu es el que nos da vida. Deseo que el Señor nos bendiga y que podamos orar ahora por este tiempo.